¿Cuál es su nombre, hermano? Alfonso Navarro, de Murcia, España. Fue un viaje en que el varón de Dios no es que tuviera privilegios, ni tuviera, podemos decir, atenciones especiales, era como uno más de nosotros. Recuerdo que cuando ese viaje para venir a la Santa Cena salimos desde Barcelona y desde el aeropuerto del Prat y nos tocó dormir en un cuarto y allí todos descansábamos igual, de la misma manera, no había suficientes camas y pues, a quien le tocó dormir en el suelo, y el varón de Dios fue uno de los que durmió allí como uno de nosotros. Allí entonces al principio la alimentación pues no era como porque había, pues la verdad había necesidad. Nunca el varón de Dios tuvo privilegios para que se le diera a él y es más, él siempre dijo que él era como uno de nosotros. En todo, no tuvo privilegios ninguno, pero sí en lo que es en el trabajo, como el primero. Cuando veníamos, yo recuerdo que en el viaje, pues el varón de Dios, él hablaba y hablábamos a toda la gente y en el tiempo que estuvo en España como un obrero más. Y cuando veníamos en el avión, recuerdo que no solo a ese sacerdote, sino hubo más almas a las que se le habló. Se le dio testimonio. Recuerdo que aún comentábamos y decíamos, como se conviertan todos los que hemos hablado, las 11 horas no hemos parado de hablar, entre ellos estaba el varón. Nos sentamos y queríamos hablar con él y él, claro, dos jovencitos, él nos quería, como siempre hacen, seducen con sus cosas, pero nosotros le hablamos y recuerdo que fue el tema del bautismo de los niños y lo de la Virgen María, porque como son marianos, y entonces hablando, el varón de Dios le decía que eso no era así, que lo que había que predicar y como había que bautizar era a personas que creyeran, por eso dice ir y predicar el evangelio al que creyera y fuere bautizado, le sacó ese texto. Luego también, como ellos se basan en María y que el apóstol Pedro es el principal, entonces por eso le sacó el texto de Hechos, que decíamos 4, 11 y 12, sacándole y diciéndole. El sacerdote quedó ya sin argumento, porque ahí cómo iba a argumentar, pero sí se le decía que nosotros creíamos en un apóstol de Dios, que se bautizaba en el nombre de Jesucristo y se bautizaba a mayores porque creía. Y entonces empezó el varón de Dios a explicarle, y como él se quedaba sin argumentos, era lo que decía el varón de Dios, entonces le decía, explíqueme con la Biblia, y dígame con la Biblia, no con la Biblia, explíqueme cómo se tiene que bautizar a niños, cómo tiene que ser cuando los apóstoles bautizaron en nombre del Padre y del Hijo, y nunca pudo, o sea. Vamos a ver, es que hay quien a veces ve como celo, enojo o ira, y no, fue un celo, porque dijo, demuéstreme. No gritándole, sino diciendo, bueno, si ustedes lo que explican, si ustedes lo que argumentan tiene base bíblica, aquí tiene la Biblia, explíquelo. Y entonces él, claro, como se vio ya desbordado, que no pudo, con aquellos dos jovencitos que decía él, ustedes tienen que aprender, cállense, claro, dos jovencitos que, bueno, pues a la apariencia, pues, pero teníamos la doctrina de un varón de Dios y se la mostramos. Y ese sacerdote, le digo, ya llegaba el tiempo en el crucero del viaje, ya no quería dialogar con nosotros. Cuando ya aterrizamos y cuando ya se nos dice que podemos levantarnos, rápido cogió su maletín y rápido salió para que nosotros no lo siguiéramos. Porque
Porque nosotros no es que nosotros le habláramos de una forma así grosera, sino hablando con el celo de Dios. El Señor Jesucristo dice que cuando llegó al templo y vio a los cantistas, con el celo de Dios les habló, no es pecado. Una cosa es con el celo de Dios y otra cosa es con enojo y con ira. Aquí no fue ni enojo ni ira. Porque hay veces que se pregunta o se hace en una manera como, podríamos decir, como creerse superior, como creer... No. Se decía con educación y con respeto, pero le exigía una explicación como debe de ser, porque todo hombre que defiende algo debe saberlo explicar y dar a conocer, porque si no es fanatismo. Pero lo que es el conocimiento y la fe se sabe explicar, se sabe dar una razón, y es lo que el varón de Dios pedía a ese sacerdote, cosa que nunca él pudo dar. Pues muy amigable, afable, inclusive siempre queriendo tener, eso era algo que lo llevaba por bandera, querer tener siempre la buena armonía, el siempre buscar el lado positivo de todas las cosas. Nunca queriendo ser el ventajoso ni tomar ventaja, no, todo lo contrario, siempre tratando de ayudar, a apoyar, a crear un ambiente afable, apacible, algo muy hermoso que nunca se fue así de que yo soy el hijo del varón de Dios. Familia. No, o sea, él sí, todo lo contrario, eso le hacía ser más humilde, más que él con alegría. A lo mejor esto dice, pero es que yo digo lo que viví, es que él con alegría se desprendía de lo suyo y nos daba a nosotros, porque nos veía con mucho amor, con mucho cariño, nos veía, no como esos españoles que vinieron y trajeron la mentira, no, todo lo contrario, no nos decía, no, es que los españoles trajeron mentiras, no, todo lo contrario, y ya, vamos a ver, después de eso, todo lo contrario, cuando nos veía, él siempre con ese amor, con ese cariño, nos saludaba, aunque él ya era pastor, el apóstol Samuel lo había ungido, seguía siendo humilde. Con esa humildad y saludando cordialmente, no siempre como tú y yo, con mucho amor. O sea, y el varón de Dios estuvo por Barcelona y llegó a estar. Él salía, hermano, igual como cualquiera de nosotros y se llevaba los desprecios de la gente como nosotros, porque él iba y predicaba. Vamos a ver, es que aquello que aconteció con el sacerdote en ese celo, él no lo manifestó solo en esa ocasión, no, él siempre, cuando íbamos, y no hablaba en una forma como decir, mira qué ignorante que eres, sino por más que fuera la pregunta, por decirlo de alguna manera un poco así indiscreta, o él la contestaba con conocimiento de Dios, hablando con amor, tratando de edificar en una manera como el profesor, por decir un ejemplo, ¿no? Explica, hermano, la lección al alumno de tal manera que la entienda y sea edificado. Así siempre el varón de Dios, es lo que yo vi, él siempre hacía. Habrá quien diga, por ejemplo, no, es que como tú estuviste con él, no, eso no es cierto. Yo hablo lo que vi, lo que sentí, lo que viví con él, porque desde luego yo sentí algo en mi alma que quedó ligado. ¿Por qué? Por su nobleza, hermano, nobleza, por lo amable, por las virtudes que una persona cuando las expresa y las hace, y siempre preocupándose. Alfonso, ¿cómo estás? Alfonso, no le digo de esa ocasión, sino por mi familia. Siempre. Y cuando me veía en Guadalajara, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo que dije. Yo sé que Dios me podría haber dado muchas riquezas humanamente, pero me dio la mejor. ¿Cuál es esa riqueza? La mejor, mi padre Nazón Joaquín. Cierto que entonces lo veía, pero no lo
Lo veía como ese jovencito, que amigos, que somos compañeros, salimos a la obra, defendemos la misma doctrina, pero ahora lo veo como ese gran padre, porque padre es refugio, padre es consuelo, padre es ayuda, es protección, él me provee. Entonces yo sí ahora ya no veo eso, veo al Padre que Dios me ha dado en la fe, el cual me cuida y sostiene.